que trabajé en varios centros educativos. Alrededor de los 4 años más o menos me salió mi nombramiento. Fui ubicada en el Liceo de Reforma, muy bien acogida por Carmencita. ¿Y usted se atreve a dirigir ese liceo? Y yo le dije sí, que había una compañera abogada, también con maestría y eso, que decía, yo tengo los títulos, yo sé que voy a ganar ese concurso. Yo estaba en el grupo de los que iban a entrevista. Estaba Carmen Lourdes Moreno. Buen día, gracias por estar ahí. Estamos una vez más en nuestro espacio Mi Milagro. Así es que quédate ahí porque tenemos una entrevista muy importante. Es como si fuera la continuación de una pasada que ya hicimos. Pero antes de presentarte a la persona que tenemos como invitada, recuerda suscribirte, comentar y compartir. Y además de eso, contáctate conmigo si quieres contar tu milagro. Yo sé que Dios también ha hecho milagros contigo. Muy bien. En días atrás estuvimos conversando con Carmen Moreno. Así es que hoy continuamos con esa entrevista que comenzamos con la licenciada Carmen Lourdes Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, Telma. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar una vez más esta invitación. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Hablaste de que era una niña muy tímida, una niña que naciste en un campo del Ceibo y que con mucho esfuerzo y sacrificio llegaste a ser licenciada en educación y a ser maestra. Bueno, vamos a empezar diciendo que trabajé en varios centros educativos. De algunos salí por mi propio gusto y de otros no tanto. En ese sentido, pues, trabajé en la Escuela San Pedro, Parroquial San Pedro, trabajé en el Colegio San José. Escuela San Pedro, esa es una escuela parroquial católica. Esa institución, alrededor de los 4 años más o menos, me salió mi nombramiento. Una mala experiencia que tuve ahí fue que esos 4 años después no me aparecieron en el ministerio, razón por la cual, en lugar de durar 30 años trabajando como maestra, tuve que durar 35 para pasar el tiempo, para lograr el tiempo que se necesitaba para uno jubilarse. Que dentro de esas escuelas estuviste en un liceo que fueron de los más renombrados de esta ciudad. El liceo que se llamaba en ese entonces La Reforma, Liceo Lilian Bayona, La Reforma, creo que era así. Entonces ahí laboraste como maestra unos cuantos años, pero después de ser maestra ahí, pasaste a ser directora. Cuéntanos esa experiencia, por favor. Bueno, cuando yo salí de la Escuela San Pedro, fui ubicada en el Liceo de Reforma, como tú acabas de decir. Ese era un liceo muy renombrado, muy importante, y solo llevaban ahí los maestros que ellos consideraban buenos. Y fui muy bien acogida porque también era parte de la directiva de la ADP. Pero llegado el final de los primeros 4 años, de esos primeros 4 años que estuve ahí en la Reforma, se presentó una situación, una disyuntiva que ya yo había mencionado anteriormente, con unos apartamentos, en el que ya yo había salido con una asignación, pero que esos apartamentos fueron
Ya había otro gobierno, había un nuevo gobierno y empezó a tener problemas con los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores. Eso sí me trajo inconvenientes, muchos inconvenientes. Muy bien. Recuerdo sí que hubo situaciones con la entrega de los apartamentos y todas esas cosas, y hubo una lucha ahí de por medio. Mucho interés en saber cómo llegaste a dirigir ese centro educativo tan complejo, tan grande, si uno pudiera decir así, complicado, que fue el centro educativo a Reforma Lilian Bayona. Cuando tuvimos los inconvenientes con la entrega de los apartamentos, yo me aparté del partido político que yo decía pertenecer, y quien dirigía el ADP era precisamente dirigente también de ese mismo partido. Resulta que para yo garantizar mi apartamento, que ya me había sido asignado, participé en la lucha que libraron los del otro partido, que en ese caso era el de la Liberación Dominicana, el que estaba gobernando en esos momentos, y eso hizo que tuviera una contrariedad con lo que era la directiva de la ADP en ese momento. Eso me llevó a que me trasladaran a la tanda de la tarde solamente, a que me enviaran a otra escuela aquí en Villahermosa, que fue la tanda matutina. En ese proceso de lucha, pues me quedé solamente con la tanda de la tarde en el Liceo de Reforma, después llamado Lilian Bayona, en la tanda vespertina. Ahí, cuando termina el nuevo gobierno que surge, que es el PRD en el año 2000, es que suceden todas estas cosas de los cambios y esa situación. Pero ya para ese entonces, yo estaba solamente con la tanda, como te acabo de explicar. En el año 2002, 2003 y 2004 lo pasé como maestra en la tanda vespertina. Y yo aspiré a dirigir el Liceo de Reforma en la tanda vespertina. Hice la solicitud. Recuerdo que un compañero de la ADP, a quien apreciábamos mucho, me dijo: Carmencita, ¿y usted se atreve a dirigir ese liceo? Y yo le dije: sí. ¿De verdad usted aspira a dirigirlo? Porque es un liceo muy grande, ahí hay muchos maestros, ahí hay muchos estudiantes. Y yo le dije: sí, yo quiero dirigir el liceo. Entonces me llevaron como directora interina a partir de octubre de ese 2004, octubre o septiembre más o menos. Y de ahí en adelante empecé a dirigir el liceo. Yo recuerdo que la primera reunión que hicimos, donde me posesionaron, le dije al Señor que me ayudara a dirigir que Él fuera mi guía y que fuera quien estuviera conmigo en todo lo que se presentara y que me diera sabiduría y me ayudara a salir adelante. El gobierno, el sistema educativo dominicano crea lo que es el sistema de concurso para directores y subdirectores de centros educativos públicos, porque era el primer gran concurso para directores y subdirectores de centros educativos. Ahí empezamos a leer la ley, a leer todo tipo de manual, qué era un director, cuáles eran sus funciones, qué había que hacer, todo eso. Pero resulta que eso era un concurso abierto. Ese concurso era abierto, todos los maestros
fueran directores interinos o no fueran, si tenían 5 años en adelante como maestro, podían participar en él. La escuela he puesta a concurso. Habían varios compañeros abogados, compañeros maestros mucho más viejos que yo en el sistema, maestros de mucha experiencia, de mucho más experiencia que yo. Y recuerdo que había una compañera abogada, también con maestría y eso, que decía, yo tengo los títulos, yo sé que voy a ganar ese concurso, y los que son directores ahora, los que están dirigiendo ahora se van a tener que ir. Y yo decía, bueno, para mí está adentro, decía, bueno, Señor, tú me pusiste aquí, tú me diste la fuerza y me ayudaste a llegar hasta este punto. Así es que tú no me vas a dejar pasar vergüenza. Tu palabra dice que los que se humillan serán ensalzados y los que se ensalzan serán humillados. Yo no te pido que le haga nada malo a esa persona, ni a las personas que van a competir contra mí, porque no te puedo pedir eso, pero sí te pido que estés conmigo, que me ayude y que me permita pasar ese concurso, que confiaba en Dios, pero tenía mi miedito. Entonces, nada, se presentó el día del concurso, no recuerdo qué día era, nos presentamos en San Pedro de Macorís, o sea, en la Regional de Educación 05005. Habíamos un promedio de 200 aspirantes de aquí de la Romana. Y digo, Señor, recuerdas que los que se humillan serán ensalzados, los que se ensalzan serán humillados. No me deje pasar vergüenza. Ayúdame a concentrarme y a yo llenar mi examen bien. Ok, empecé a llenar. Cuando nos avisan que nos queda media hora, yo reviso, doy para atrás, veo que no me faltaba mucho para terminar el libro completo, y le digo, Señor, que donde yo ponga el cotejo de estas preguntas que me faltan, sea donde tú me indiques, porque estas que faltan, yo no me las sé. Y nada, cuando terminamos, que nos retiran los exámenes, nos mandan a que nos sentemos y esperemos, no recuerdo cuántas horas, pero un buen tiempo. Al final nos decían si pasábamos a entrevista o no pasábamos a entrevista. Que hubo mucha ansiedad y mucha angustia, porque ahí no sabía quién había pasado y quién no había pasado. Y esperar a que le avisaran, pues es un momento de ansiedad. ¿Qué pasó cuando te avisaron? ¿Cuáles fueron los resultados? Realmente no nos avisaron. Nos dijeron simplemente que fuésemos todos otra vez al día siguiente. Al día siguiente fuimos, y cuando empezaron a publicar en un mural que pusieron en la pared las calificaciones de las personas, pues nada, sorpresa o no sorpresa, porque bendición, sí. Yo estaba en el grupo de los que iban a entrevista, Ahí entonces ya la oración es diferente. Señor, ayúdame ahora a que lo que me pregunten yo pueda contestarlo con claridad, con paciencia, entendible, y que a los maestros que nos están haciendo dicha entrevista le convenzan esas respuestas. Así mismo fue. Yo pasé mi entrevista, y para no alargar demasiado la respuesta, de ese grupo grande que fuimos, yo no recuerdo si pasamos
6 o fueron 4, pero sí recuerdo 4 nombres que pasamos, que a partir de ese momento nos convertimos en directores y subdirectores de centros educativos oficiales. Y entre ese grupo estaba Carmen Lourdes Moreno. Muy bien, las bendiciones de Dios. Ustedes ven que nos faltaba una parte de su historia, porque aunque ella nos contó que es maestra, no nos contó todas esas experiencias, ni además de que terminó dirigiendo uno de los mejores centros calificados en la Romana. Terminó siendo una directora de ese centro y participó en el primer concurso que se hizo para directores y por la misericordia de Dios y por su gracia aprobó. Entonces, ¿cuántos años duraste ahí en ese centro dirigiendo? En ese centro duré como directora 19 años. Salí en el año 2023. Voy a cumplir 2 años de haber salido. Me siento feliz y contenta de que Dios me ayudó a cumplir con lo que me había propuesto. Dios me ayudó a tener éxito. Fueron muchas las experiencias y en todas Dios me ayudó. Pude trabajar dirigiendo 40 y 35 maestros, aparte del personal de oficina, el personal de apoyo, de mantenimiento, y así como con miles de estudiantes. Esa escuela al principio tenía 900 y pico de alumnos y terminamos de manera exitosa. De manera exitosa, pues me retiré un 20 de mayo del 2023. Hay muchas experiencias, hay anécdotas positivas, miles, cientos, y negativa también la hay, porque sabemos que en este mundo de pecado, pues no todo es rosado, sino que se presentan conflictos, se presentan tabúes, se presentan dificultades, pero con todos ellos me ayudó Jehová. Y hasta el momento, siempre le doy gracias a Dios por todas las personas que ha puesto en mi camino, porque de cada una de ellas, incluso de mis propios alumnos, yo iba aprendiendo. Mi carácter fue fortalecido, mi carácter fue moldeado y he sido una muy mejor persona. Y me siento satisfecha de haber logrado, de haber llevado a cabo ese trabajo con una vocación de servicio, con una vocación de entrega, en donde mis alumnos, que hoy son profesionales también, me agradecen, me reconocen y no solamente me agradecen y me reconocen, sino que muchos de mis maestros llegaron a trabajar conmigo, ellos como maestros y yo como directora de ellos. Y eso para mí constituía un reto porque habían sido mis maestros. Y Dios me ayudó a que todo saliera bien. Muy bien. Gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Eso nos sigue diciendo que los sueños se cumplen. Eso nos sigue diciendo que Dios ayuda en todas las facetas, que cuando vamos a algo nuevo siempre tenemos un % de miedo, porque a experimentar algo nuevo siempre hay ansiedad, pero eso quiere decir que todo es posible por la gracia de nuestro Dios. ¿Algunas palabras finales? Sí, decirle a las personas que nos ven a través de tu programa, a través de tu canal, que nunca se rindan, que cuando se pongan una meta, primero consulten a Dios y afiancen su mente y su espíritu en Dios.
que ellos hacen el trabajo, Dios le da la fuerza, Dios le da la energía, y si se mantienen y son constantes, aunque sea tarde, pero logran su propósito. Logran su propósito, así. Muy bien, ya conocimos más plenamente a Carmen Lourdes Moreno. Habíamos escuchado ya gran parte de su historia, pero nos faltaba el final. Dios la ayudó de una niña, como ella se denomina, muy tímida, a terminar dirigiendo un centro educativo muy grande y muy complejo en la ciudad de La Romana. Gracias a ti por estar ahí con nosotros. Gracias por participar. Si te gusta, dale like, comenta, comparte y hasta la próxima.